Hablaremos de los últimos días de Carlos VII y del llamado año de las orgías, a pedido de mucha gente. Lo pidió Una mucha charla que gente. hemos hecho alguna vez, pero es un tema en fascículo cerrado, así que saquen a los niños de la sala. En este momento unos patos Vica hacen egresar a los menores de 18 años a patadas en los talones. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscrito durante su invasión a Francia, el rey de Juana de Arco. Aquel rey a quien, según se dice, reconoció Juana de Arco. Cuando Juana fue a entrevistarse por primera vez con Carlos VII, a alguien se le ocurrió, para poner a prueba los dones que se decía que tenía la doncella, que el reinaldo se hiciera pasar por uno cualquiera, por un cortesano cualquiera, y que otro ocupase el lugar del rey, y otro se sentara en el trono. Muy bien, Juana entró, y en vez de dirigirse a un pichi que habían puesto en el trono, encaró directamente a Carlos VII, que estaba disfrazado de último orejón del tarro, con lo cual todos comprobaron que efectivamente Juana de Arco tenía muchísimos poderes, por ejemplo, el de reconocer a los reyes que se hacían pasar por pichi. Bueno, Carlos VII estaba casado con María de Anjou, y como contamos alguna vez, tuvo como amante a la hermosa Agnes Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto. Dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de corrección aplicada al busto. En aquella oportunidad dijimos que Agnes había puesto de moda el escote y que a veces escondía un seno y mostraba el otro con infinita gracia y corrección, me imagino. También dijimos que Carlos, muy enamorado, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté-sur-Marne, belleza sobre el Marne, ¿no? Que es un río que inmortalizó Eduardo Arolas cuando escribió el tango que se llama así, porque según parece él estaba en Europa cuando tuvo lugar la batalla del Marne en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta chica, Agnes, había hecho de Carlos un buen rey. Antes de conocerla, Carlos se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran propuestas deshonestas. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos y conocemos, los inventó Carlos VII de Francia. ¿Todos? Todos. Ese que usted está pensando también. Sí. ¿Y este? Ese no. Claro, usted ya es. No. Lo que es la etimología del Ese no es gesto, una ¿no? propuesta. Bueno, parece que había descuidado los asuntos políticos. Imagínese, si uno está inventando ademanes, mal puede ocuparse de asuntos políticos. Y todos lo conocían como Carlos el Indolente. Después de un discurso que le dio su amante, la Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe y derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado y entonces le cambiaron el apodo y le pusieron Carlos el Victorioso. Parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes, por ejemplo, el indolente, el victorioso, el gordo, el bueno, el pelado, el nabo. Esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, al hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el rey. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo. Lloró durante algún tiempo la pérdida de su amada, pero, pasado un tiempito, se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de la Sorel, volvió a ser llamado el Indolente. Algunos le decían también el Galante y otros lo decían otras cosas, que es el desgraciado, el patecatre. Dicen las crónicas que Carlos buscó una nueva amante
pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Es decir, fue a buscar una prima de la Sorel, que se llamaba Antoinette de Mignelet. Era una mujer muy hermosa, que como su prima enamoró al rey, y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó. No la casó de cogote, sino la casó con un señor. La hizo casar con el noble André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería, ¿no? Los reyes solían hacer eso. Casaban a su favorita con un tipo y el tipo tenía que hacerse notario. Muy bien. Carlos, que tenía 50 años y por esos tiempos era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette. Enamorado con locura de esta chica, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretexto que no engañaban a nadie. Bien. Al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas jóvenes agradables a la vista y al tacto que estuvieran dispuestas a acudir por separado o juntas a su habitación. Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía y ahí empezó. ¿Cómo? Continúe. Sí, se puede. Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno. Disculpanos si no podemos seguir conversando contigo, pero tenemos que hacer el programa. ¿Qué va a hacer? Otro día charlamos. Bueno, entonces empezó el asunto. Antoinette, a cada muchacha de buen ver que conocía, le rogaba que tuviera la amabilidad de pasar por la cama del rey, y así se verificaba el asunto. Después de algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Entonces Antoinette reanudó la búsqueda y encargó a los mercaderes ambulantes, que andaban por todo el reino, que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte. Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto. Se recorrían los pueblos y villorios buscando mujeres hermosas a viva voz. A ver, las mujeres hermosas, ¿dónde están? Para el rey. Pancho Dotto. Sí, señor. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita, para que el rey no tuviera que andar eligiendo tanto. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de su séquito y hacía bien, porque siempre están los agrandadores de loros, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo, y uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Y si usted es la joven cuya belleza yo no iba a poder creer, pues efectivamente mi descreimiento acerca de su belleza es total. Bueno, gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una gran cantidad de mujeres que maravillaban al rey de Francia. El año de 1459 fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía una muchacha hermosa, decía, esta está bien para la cama del rey. Era un dicho ya, esa expresión se repitió tanto que muchos padres comenzaron a enviar sus hijas directamente al rey. Según los cronistas, en el camino que va de Chinon, podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que retornaban a su pueblo, sino arrastrando los fanguses y arrimada a la pared. Aquel pedido del rey a su favorita se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble
Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarle las más hermosas mujeres que se encontraran. Era como una recompensa del pueblo a su rey en agradecimiento. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo una enorme influencia sobre las costumbres del pueblo. Una especie de epidemia de amor se apoderó hasta de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad hizo caer a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición, con sus concubinas a las que exhibían sin pudor. Bueno, esta actitud se conoció incluso en Roma. El Papa Pío II decidió poner fin al escándalo, envió una carta a la curia francesa, pidió a todos los franceses que se desprendieran, ya lo hicimos, decían todos, no, que se desprendieran de aquellas monturas del demonio que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, etcétera, etcétera. Se recordó a los religiosos que un canon del Concilio de Habsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, nombre que se le daba a las mujeres que vivían en casa de los curas. Yo hubiera jurado que era otra cosa, sí, pero así era, bueno. Y los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse. Y bueno, vendieron a las mujeres con las que habían pecado. Ah, caramba. Y esto los reconcilió con el Papa y les dio dinero. Y el pueblo poco a poco también fue desprendiéndose de sus concubinas. Las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir. El único que seguía firme era el rey. Pero al principio de 1461 se supo que completamente agotado Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo dijo lo mismo, por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, pero porque en realidad hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono, quiero decir, esperaba la muerte de su papá, Carlos, ¿no? Y el rey tenía miedo que lo envenenaran. Y esa idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor y entonces no comía. No comía. Y se murió. No por andar con muchas minas, sino por no comer. Se murió de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas Antoinette. El rey murió, no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette, y ahí termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII, y de aquel 1459, que fue el año de las orgías. Bueno, qué grande, qué grande. Me gustó, me gustó. Y hemos ido a la discoteca a buscar discos de orgías, de reyes que mueren por el demasiado desenfreno, de noches en las que un rey recibe a 4 o 5 damas, y hemos encontrado el tango Qué Noche, que vamos a escuchar en la versión de Roberto Grela. Un tango que, según dicen, fue compuesto la noche en que nevó en Buenos Aires. Quiere decir que el autor, más que en una noche de amor, pensaba en una noche de frío. Pero eso lo dijo para quedar bien con el comisario. En realidad, Agustín Bardi compuso este tango pensando en las noches de Carlos VII, el rey francés desenfrenado.